Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aitken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo programa de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y estoy muy contenta de tenerlos acá en este espacio que acompaña, que empodera y que inspira a todas las mamás, a las mujeres, a estar en este espacio como un lugar de autocuidado, de autoconocimiento. Recuerda que estamos acá gracias a Radio Sucesos, a la 101.7. Nos puedes escuchar en todo Ecuador a través de www.radiosucesos.fm y que también nos encuentras en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Maternidades Imperfectas. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un súper invitado que nos acompaña desde España. Ya vamos a hablar a mí cuando... Quiero hacer un spoiler, ¿ya? Cuando La Paz me propuso este tema, yo dije, wow, esto es lo que me ha pasado a mí, creo que toda la vida, así que estoy demasiado contenta de tenerte aquí. Ya vamos a hablar de esa bondad, de eso, qué pasa cuando somos muy buenos, pero antes de eso quiero darte la bienvenida, querida Paz, bienvenida nuevamente a Maternidades Imperfectas. Gracias, Cone, soy Paz Dávila, estamos en este miércoles de Maternidades Imperfectas. Y bueno, decirles que aquí tenemos un gran invitado, Javier Guitz, es psicólogo, experto en psicopatología clínica, especialista en comunicación y procesos de autoconocimiento, además ha sido autor de 14 libros y el día de hoy vamos a enfocarnos en su última obra, de hecho hemos decidido renombrar al capítulo así, El problema de ser demasiado bueno. Así que bienvenido, Javier, te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias y muy contento de estar con ustedes. Recuerdo, no recuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo haber estado por Quito en parte de la promoción de alguno de mis libros y por lo tanto, pues tengo un gran recuerdo de Ecuador y pasé unos días lindos por acá. Por lo tanto, muy contento de estar con ustedes y nada, presentarles de algún modo pues lo que es este libro que ha tenido aquí en España mucho éxito, sigue todavía teniendo mucho alcance, porque la verdad sea dicha, no existen demasiadas referencias, no han existido demasiados libros dedicados al perfil del buenista, al perfil de la persona que es muy buena, ¿no? Entonces sí que hay muchos libros que pueden hablar de estos temas, pero que se haya dedicado exclusivamente a la personalidad del buenista, no había. Entonces tuve la suerte, gracias en fin, a mis pacientes en la consulta, donde pude ir observando poco a poco cómo se iba constituyendo el patrón que tenían en común aquellas personas que se declaraban a sí mismas demasiado buenas. Entonces ahí es donde empezó un poco la aventura y también resonaba conmigo mismo porque yo me considero un niño bueno, o había sido un niño bueno, y por lo tanto digo, entre mi niño bueno y la gente que está sufriendo por ser demasiado buena, pues a ver qué podemos hacer para ayudarlas un poquito, ¿no? Y de ahí nació pues este libro que hace muy poco, o sea, aquí en España lleva ya 1 año y medio, irá casi por los 2 años, todavía no, 1 año y medio, está ya muy consolidado y recién ha empezado ya a moverse por Latinoamérica. O sea que ojalá pronto lo tengan a mano, puedan leerlo, puedan gozar de esas personas que tienen ese problema, que dicen que son demasiado buenas. Me encanta lo que trae Javier y quiero partir por eso, porque yo cuando leí el título de tu libro, yo creo que me hizo tanto sentido porque yo vengo desde ese lugar, como Es una niña buena. Sí, y soy una niña buena que me ha costado mucho salirme como de este rol, ¿no? Como de porque siento que son, tú también lo dices en tu libro, como etiquetas, ¿no? Que nosotros nos piden, no seas tan así, compórtate bien, no hagas mucho ruido, como yo pienso, ¿no? Hoy día pensaba como en mi historia, cuando
yo era chica, mis papás se separaron y yo como que soy la última de 4 hermanos y había como que no hacer mucho ruido, ¿sí? Porque ya en mi casa estaba así como el caos, entonces yo dije, mejor me quedo ahí calladita, tranquilita, y yo lo veo, y no sé si te pasa a ti, pero lo que tú has visto, ¿qué ocurre cuando ya nos convertimos en mamás? Porque una cosa es lo que tú hayas vivido, también como esta niña o este niño demasiado bueno, pero creo que es medio inevitable pasárselo también como a nuestros hijos y buscando esto que es loco porque tú traes algo que socialmente es súper bien aceptado. O sea, ¿quién no va a querer que su hijo o su hija sea Sea bueno, bueno pues y se porte claro, bien? Exacto. claro, claro. Bueno, mira, el patrón común, por empezar a ir al grano, aunque eh, veréis que el proceso tiene diferentes puntos, 4 o 5 puntos que son fundamentales, ¿no? Entonces, el primero es entender ese esquema, que ya es un esquema donde en la familia se suele tener o vivenciar que se atienden más las cosas de fuera que las cosas propias. El niño o la niña es orientado ya desde pequeño y además lo ve en casa, donde en lugar de atender sus propias necesidades, se tiene más en cuenta las necesidades de los otros. Es decir, no es que no te cuiden, no es que no te den lo que necesitas. Seguramente a nivel alimenticio, a nivel de proveedores, los padres te proveen de todo lo que necesitas, pero eso no es suficiente. Hay que facilitar procesos de crecimiento, procesos también de descubrirse como criatura, lo que tú traes, las programaciones que tú llevas, tus inclinaciones, tus tendencias. En cambio, en casa lo que el niño o la niña recibe es, no, tengo que modelarme a partir de ciertos patrones que tienen muy en cuenta a los demás. Entonces, ese es un primer esquema que es muy importante entenderlo. En mi familia, en mi entorno, ha habido una tendencia a darle mucha importancia a lo de fuera, en el sentido de a los demás. Entonces, bueno, pues que si los demás, que van a pensar de nosotros, que hay que quedar bien, que hay que hacer las cosas bien. Entonces, hay un momento que se prioriza tanto y se compara tanto la criatura con lo de fuera, que poco a poco se va dando cuenta de que sus necesidades y lo que ella trae no es tan importante como lo es lo de los demás. Entonces, ese patrón es un primer patrón que nace en el seno de una familia donde hay algunas personas, papá o mamá, o los dos, o personas cercanas en la familia, donde prevalece este programa de atención hacia los demás. Entonces, claro, si uno está educado en eso, seguramente habrá recibido 2 grandes mensajes, que son como 2 puntales de todo esto que estoy diciendo. El primero es que tienes que ser bueno. Y ser bueno significa fundamentalmente obedece. O sea, ser bueno es igual a ser obediente, obedecer. Por lo tanto, la criatura nace bajo el síndrome del deber. Lo primero es el deber. Lo primero es lo que hay que cumplir. Lo primero es quedar bien. Lo primero es hacerlo todo bien. Entonces va apareciendo esa idea de que lo primero es cumplir con tu deber. Y cumplir con tu deber consiste fundamentalmente en obedecer. Por lo tanto, ¿qué esperamos de una criatura en casa? Que nos obedezca. Entonces, ahí vienen padres reiterativos, mensajes de todo tipo que recibimos, en tanto que no nos portamos bien. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que ellos están esperando que nosotros hagamos. Entonces, como no hacen lo que tienen que hacer, entonces van recibiendo una señal continua de que por ahí no están siendo obedientes, no están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, llega un momento que si no haces las cosas bien es que eres malo. O se juega mucho con la culpa. Bueno, eso es otro tema para otro rato. Pero se juega mucho también con la culpa. Con lo cual, la criatura, repito, nace y se desarrolla en un ambiente donde se prioriza mucho a los demás, donde se pone por delante el deber, y el deber es obedecer. Y a esa obediencia hay que añadirle un segundo correlato, que es pórtate bien. No solo obedece, sino pórtate bien.
Y cuidado que pórtate bien es una cosa que incluso hoy, cualquiera de ustedes, vosotras dos, es probable que, aun lo adultas que sois, si tenéis madre todavía en casa o padre, es posible que aún hoy os digan, bueno, niña, pórtate bien. Entonces, ¿qué significa pórtate bien? Significa no hagas locuras, no hagas cosas malas, no hagas cosas que te perjudiquen. Entonces, nos van orientando hacia la obediencia, hacia el deber y sobre todo ese pórtate bien empieza a incluir ya ciertas cosas concretas. Porque portarse bien, ¿qué significa? No solo obedece, sino hazlo perfecto. No te equivoques. Ve rápida. No llores. Esfuérzate. Esfuérzate. Complace. Por lo tanto, hay una serie de patrones que detrás de ese pórtate bien van ahí ocultos. Entonces vamos entendiendo poco a poco, a medida que los críos van creciendo, que ese portarse bien significa cómo hay que hacer las cosas. No solo hay que obedecer, sino hay que hacerlo de una determinada manera. Y esa manera en la que hay que hacerlo es precisamente pues con todo eso que os he dicho, hacerlo bien, no equivocarse, hacerlo perfecto, hacerlo a la hora, no quejarse, no llorar, complacer y sobre todo esforzarse. Entonces ahí viene una cultura que nos transmiten donde el deber viene acompañado del dolor del esfuerzo. Yo recuerdo no hace poco todavía una paciente, mujer joven de unos casi, si está rondando los 40 años, y me decía, a mí es que si las cosas no me cuestan mucho, para mí no tienen valor. Y crecemos Wow. con eso, ¿no? Crecemos con eso, con esa directriz de lo que deberíamos hacer o de lo que debería pasar o de... Incluso estoy pensando, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Paz, estaba pensando como en esto de qué pasa cuando incluso el Papá Noel, ¿no? Que le decimos a los niños va a venir a darte regalos si te portas bien. Como siempre con eso, con esto, como con esta necesidad de la obediencia para Claro, conseguir un algo. exacto. Y ese portarse bien, repito, viene acompañado de una serie de actitudes que se esperan de nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer cosas raras, no podemos comportarnos mal, no podemos hacer que las cosas no se cumplan. No, tienen que ser de una determinada manera. Si no, no somos buenos. Entonces, ahí viene el miedo de la criatura que va creciendo con el miedo a no ser suficientemente bueno. Porque claro, si me comparan con los demás, si continuamente me están exigiendo que yo sea bueno, entonces tengo un temor horrible a hacer las cosas mal. Con lo cual, cuando me equivoco, cuando en el colegio no alcanzo, cuando los deberes no los cumplo, cuando no soy suficiente para algo, que evidentemente pues hay muchas limitaciones, obviamente, entonces me siento mal. Me siento mal porque no estoy siendo bueno. Por lo tanto, ahí está ese esquema que es muy complejo. Ya veis que tiene muchas cositas, ¿eh? No es solo el hecho de ser bueno, sino que detrás del ser bueno hay muchas cosas. ¿Qué querías decir, Paz? Sí, sí, Javier. Como para problematizar un poco esto, porque digamos, conceptualmente lo entiendo muy bien, pero miro a mi alrededor y nos movemos en espacios jerárquicos, nos movemos en la escuela, es un espacio en donde las profesoras necesitan que los niños se porten bien y se concentren para lograr el aprendizaje. Estoy pensando en mí misma, mira, a mí me está pasando la mañana, mi hijo se levanta, le encanta hablar, 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 y yo necesito que se suba al bus. Claro, Y que llegue al colegio, claro. que llegue al colegio y necesito que coma y que no esté hablando tanto y que pueda comer y que pueda ponerse los zapatos y que alcance a lavarse los dientes. Entonces, quiero decir, ¿cómo conciliar lo práctico? Porque es práctico la obediencia. También desde un punto de vista del trabajo, también, ¿no? También son estructuras jerárquicas. Entonces, ¿cómo conciliar este elemento funcional, digamos, de poder ser parte de un grupo, de poder seguir consignas, pero sin perder esta identidad? Porque hay una parte de tu libro que dices, ya no somos, nos convertimos en lo que se esperaba que fuéramos. Y esa es la parte que a mí me parece incluso triste de la obediencia, porque realmente te olvidas de quién eres y te conviertes en lo que los otros quieren que seas,
o en este 20 sobre 20 en la libreta de calificaciones. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, desde lo práctico, desde estructuras jerárquicas que funcionan, Sí, digamos, así? sí. Hombre, tampoco no quiero dejar como un mensaje de que hay que ser desobediente. Es decir, tampoco ha sido esa mi pretensión. En todo caso, en ningún momento he hablado de desobediencia, sino es necesario aprender a obedecer cuando las cosas tienen que ser de una determinada manera que las dos partes hemos consensuado o entendemos que deben ser así. Es decir, el niño debe entender que no es porque tú quieres que cumpla, sino porque existe una normativa, porque existe un ritmo, porque existe una serie de cosas a las que tenemos que adaptarnos y para adaptarnos tenemos que seguir unas pautas y unos ritmos. Cuando tú decías, pero ¿cómo hacemos para que eso se concilie con lo que es la persona? Es que entonces estás planteando el problema eterno del ser humano. ¿Cómo ser uno mismo y serlo con los demás? Si seguramente es lo más difícil en la vida. Entonces, claro, cuando son pequeños, a ver, no nos engañemos, cuando son pequeños sabemos que funcionan mucho por aprendizaje, por el mimetismo, por la mecánica. Es decir, los niños, sobre todo de pequeños, que no razonan todo eso que estamos hablando aquí, sino simplemente son miméticos. Entonces, lo que les va bien a ellos es los procedimientos y la mecanización. Oye, el proceso es ese, el proceso es ese, mecánico, mecánico, proceso, proceso, proceso. ¿Por qué? Que se lo aprendan y lo cumplan, que se lo aprendan y lo cumplan. ¿Pero por qué? Porque ahí tenemos simplemente una cuestión mecánica, una cuestión funcional. Ahí no vamos a discutir. Digamos que hay unas normas que están por encima del padre, de la madre, del niño. Entonces sabemos que ahí tenemos que ser funcionales. Y también está bien que la criatura también se empiece a frustrar, y ya desde pequeñita, en que no siempre va a poder hacer lo que le da la gana, sino que a veces tendrá que acomodarse, adaptarse, tomar ritmos, cambiar un poco la estructura de su... Ahora, ahí es donde viene el conocimiento de los padres con los hijos. Yo sé que mi hijo es muy hablador, él necesita poder hablar, necesita porque es que es su naturaleza, no puedo hacer que se calle. Entonces, ¿podemos estar haciendo las actividades que tenemos que hacer mientras él habla? Es decir, lo que no podemos hacer es esperar que acabe de hablar. Entonces, no, tú haz hablar a tu hijo, pero hazlo hablar mientras estás haciendo las cosas. Es decir, hay que poder conciliar las dos cosas desde ese punto de vista. Hay que ser prácticos. El niño tiene que hablar. Como habrá niños callados, inhibidos, pues hay que son parlanchines y tienen que hablar y tienen que hablar. Muy bien, que hable pero haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo le vas educando a que mientras habla haga las cosas o que haga las cosas hablando? Si no vamos encontrando estos puntos, ahí vamos a tener dificultades porque el niño poco a poco se va desconectando, como habéis dicho. Tener en cuenta una cosa. Hay dos formas generales de motivar, o que son las motivaciones por las que se mueve generalmente todo el mundo. Una es la obediencia. Me limito a cumplir con el programa. Me limito a hacer lo que me piden. Hago lo que se me espera de mí. Entonces, esta es una práctica, la obediencia. Y la otra es todo lo contrario. Es la desobediencia, la rebeldía, la resistencia, la reactividad. Pero ¿qué tienen en común tanto la obediencia como la rebeldía? Que en ningún caso la criatura es ella misma. Porque en los dos casos, en una obedece y en la otra reactiva, reacciona, pero no es ella. Entonces, claro, ahí viene el eterno problema de conocer a tu hijo, de conocer a tu hija, de ser capaz de comprender cómo funciona, qué le va bien, qué tendencias tiene, qué es lo que a ella le sale por sí misma. Yo creo que hoy en día ya se está llevando una educación que va hacia ahí, ¿no? De algún modo, yo siempre me gusta recordar que Platón, cuando hablaba sobre el enseñar, el educar, decía, educar es sacar de dentro. Tanto no es tanto meterle cosas al niño,
No es tanto que entienda, que aprenda, que se dé cuenta, que alcance no sé cuántos conocimientos. No, lo importante, junto al conocimiento general que tiene que saber, es también que le sepan sacar de dentro. Por eso cuando tú te encuentras en el colegio, te encuentras con un profesor que sabe sacarte de dentro, ese profesor lo vas a querer para toda la vida, porque has sabido sacarte de dentro lo mejor de ti. Entonces los papás, que ya sé que tienen también la obligación de que te portes bien, ya lo sé, pero a la vez hay que hacer el complemento, intentando comprender y conocer al hijo. ¿Qué le gusta? ¿A qué se inclina? ¿En qué disfruta? ¿En qué no? ¿En qué le cuesta? Entonces, ¿por qué marearlo? ¿Por qué obligarlo? ¿Por qué forzarlo? ¿Por qué darle unas pautas que el niño las va a hacer porque no le queda otro remedio? Porque tiene que obedecer, porque se tiene que portar bien. Pero haciendo eso, cada vez va renunciando más a sí mismo, Es que cada vez siento se también, desconecta más. perdón que te interrumpa, pero siento también que mucho de esto tiene que ver con el miedo al rechazo, porque si no te vas a portar bien, no te van a querer. Como que está condicionado también al amor. Entonces, como que yo siento que esto de querer portarse bien y querer no hacer problema y querer ser funcional y querer ser sobreadaptativos también tiene que ver mucho con esto de, es que si yo lo hago distinto, si yo, no me van a querer. Yo me acuerdo del otro día, tengo una hija yo de 8 y otra de 5. Y la de 8 está ya como levantándome los ojos, está como en este modo así de, ah. Entonces ya me estoy preparando para la adolescencia. Y me decía, me levantaba los ojos así, y algo me respondió mal, entonces yo me molesté mucho. Entonces me dijo, mamá, no me vas a querer. O sea, porque sí me respondió súper mal. Y yo le dije, mira, yo te voy a querer enojada, no enojada, alegre, triste, te voy a querer igual. Claro, que me moleste, sí, me voy a molestar porque no fue la manera de responderme, pero no te voy a dejar de querer. Entonces creo que, claro, me salió de eso porque yo estaba tranquila, pero en otro momento, el adulto, si yo hubiera estado como descentrada de mí, claro que a lo mejor le respondo otra cosa. Entonces, ¿desde dónde también nace, no? Desde quizás este miedo a que no te quieran, a que te rechacen, a que te dejen de lado. Como elemento básico, la criatura cuando nace tiene un tiempo en el que no se vale por sí misma. Entonces, todas las teorías del apego, todas las teorías que nos hablan sobre esos primeros tiempos de la vida del infante o de la niña, son necesarios desde el apego. ¿Cómo crece? Porque tiene apego. ¿Por qué se siente bien? Porque haya estabilidad. Siente que es querida, siente que hay estabilidad y siente que esa estabilidad es para siempre. Es decir, que eso es constante. Se la ama por encima de todo, pero eso sí, hay que ver qué se refuerza como positivo, que no se refuerza tanto como positivo, en tanto que no es un quererla o no quererla, sino es simplemente como decíamos, educarla. Y eso no es fácil, repito. Para mí, la tarea de ser padres es hoy en día heroico. De verdad, me parece heroico. Con lo cual, cada uno hace lo que puede, lo que ha recibido, lo que ha aprendido, pero sí que es importante que entendamos que la criatura, todos incluso hoy de mayores, seguimos siendo niños que buscamos amor, aún de mayores. ¿Acaso por qué hacemos las cosas? Si no es para que nos quieran. Ahora, otra cosa es el camino que escogemos para que nos quieran. Entonces, uno de los caminos que escogemos para que nos quieran es el ser bueno, el buenista. Es el hacerlo todo bien, el complacer, el volverse una persona muy buena. Y eso es una manera de ser querido. Pero es que el rebelde, aquel que va siendo negativo, oposicionista, también está buscando ser querido. Lo que pasa es que quiere ser reconocido por eso, no por ser bueno, sino por ser único, por ser especial, por ser diferente. Pero está buscando exactamente lo mismo. Por lo tanto, detrás de todo lo que hacemos está siempre la búsqueda del amor. Ahora esa búsqueda se convierte en neurótica. ¿Por qué? Porque trazamos caminos que entonces se complican, porque nos desconectamos de lo esencial para moldearnos. Entonces, si yo voy buscando amor y mi familia me moldea en un sentido, el amor lo va a encontrar en ese sentido.
¿Por qué un niño o una niña, evidentemente no bebés, pero si ya a una cierta edad, a la edad de vuestras hijas, eh, ¿por qué si ve una madre depresiva, aprende muy rápidamente que no puede mostrar alegría? ¿Por qué lo primero que aprende es a no ir por la casa saltando y yendo a casa contenta y contarle sus aventuras? Porque saben que eso su mamá no lo va a recibir o su papá no. Entonces, ¿qué va haciendo? Se va igualando, se va igualando, va viviendo acorde a lo que es su hogar. Por lo tanto, esa adaptación lo hacen todos críos, todos se van amoldando al espacio que se encuentran. Ahora, el espacio que se encuentran no son solos. Entonces podemos distinguir entre hijos únicos y gente que tiene más de un hijo. Entonces ahí aparecen los hermanos. Entonces ya cuando aparecen los hermanos ya la cosa se empieza a complicar. Pero entonces dentro del sistema cada uno tiene que encontrar su espacio. Cada uno quiere ser querido a su manera. Como veo que el primero, que es como es el primero, este ya es el querido porque es el primero. Pero creo que tú me decías que eras la última, ¿no? ¿De cuatro? Sí, soy la última de Pues cuatro. entonces, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que buscarte la vida. Exactamente. Tuviste que buscar tu espacio, porque los otros quereres ya estaban escogidos. El primero porque es el primero o es el niño o porque es el más estudioso. El segundo porque es el enfermito, es el débil, el pobrecito. Entonces, a ti digo, no tengo espacio para mí. Entonces, ¿qué hago? Pues yo qué sé, me busco la vida afuera, me convierto en una modelo, me convierto en alguien muy... ¿Por qué? Pues voy buscando que me reconozcan y me quieran de algún modo. Por lo tanto, es la vida. Lo que vengo a decir con todo esto, para no alargarlo y no convertirlo en algo que abramos demasiadas ventanas, es efectivamente nos vamos desconectando de lo esencial en nosotros si no lo podemos mantener, si los padres no nos ayudan a conservarlo, si de alguna manera no hay una fuente que continúa permitiendo que eso se exprese de un modo u otro en nuestra vida. En cambio, si nos vamos modelando y modelando y modelando en función de lo que se espera de nosotros, y la prueba mayor de esas es el niño bueno, la niña buena, entonces yo dejo de ser yo, dejo ya de no estar pendiente de mis necesidades. ¿Y por qué no tengo necesidades o no atiendo las mías? Porque en mi casa siempre se ha atendido más a los demás que a los de casa. Y esa es la historia que os decía de que todo empieza por un esquema donde probablemente en casa se ha vivido que se han resuelto o se ha preocupado más de las necesidades de fuera que de las propias. Un padre que no estaba nunca en casa porque siempre estaba trabajando. Bueno, pues no tenía una persona que me ayudase en mis necesidades. Mi mamá estaba también, siempre o estaba siempre con el grupo de amigas, o mi mamá hacía muchas cosas, le encantaba ir para aquí, para allá, ya. Mi mamá era muy buena con todo el mundo, era muy buena vecina, siempre estaba ayudando a la gente. Sí, ayudaba a todo el mundo menos a ti que tenías tus necesidades. Entonces, todo eso va convirtiendo poco a poco el esquema del niño y la niña buena, que acaba siendo, como decíamos, ¿no? Solo es reconocida porque es cumplidora, porque hace los deberes, porque lo hace todo bien, Porque obedece. porque se esfuerza y obedece. Ay, Javier, me da pena ir a esta pausa porque realmente está muy, muy sentida esta conversación, pero bueno, vamos a nuestra primera pausa con una canción de Miguel Bosé, Te digo amor. Que la disfruten. Bueno, estamos de vuelta aquí con una entrevista maravillosa con el psicólogo Javier Guix sobre el problema de ser demasiado bueno, que también es el título de su última obra.
Y un poco en la línea que hablábamos, Javier, quisiera que, digamos, que puedas decirnos, contarnos, ¿qué es entonces para ti una bondad genuina? ¿No es cierto? Porque en tu libro hablas, ¿no es cierto?, de esta mala bondad. Y entonces, Claro, ¿cuál sí es la bondad genuina? claro. Vamos un poco como con esta definición. Perfecto. Entonces vamos a aclarar. En primer lugar, lo que es ese estilo de demasiado bueno, yo le acabo llamando la mala bondad. Es un término que se lo robé cariñosamente y amablemente y con permiso a mi colega Antonio Bolinches, que es un gran psicólogo aquí en España. Y un día en una conversación o conferencia que estábamos juntos, él soltó el tema de la mala bondad. Y yo ahí, wow, ahí me quedé, digo, fíjate, eso me va muy bien para contar lo que yo quiero contar. ¿Qué es la mala bondad? Es aquella persona que lo hace todo por los demás, perjudicándose a sí misma. Entonces, esa es una buena definición para decir, cuidado, que tú seas buena persona, que tú hagas el bien, que tú te portes bien, no es nada malo, ni neurótico, ni es ningún problema. Al contrario, yo diría que suerte tenemos de la buena gente para que el mundo funcione, porque tal como van las cosas, yo creo que si no es por un poco de buena gente, esto se va a la ruina. Por lo tanto, qué bueno que tengamos buena gente, gente de buen corazón, y eso no es ningún problema. El problema es cuando esto es demasiado. Por lo tanto, ¿cómo contarle a alguien, como me preguntáis, cómo diferenciar una cosa de la otra? Entonces yo siempre digo, no hay que ser bueno, hay que hacer acciones buenas. No hay que querer ser bueno, hay que hacer el bien. Entonces no es lo mismo ser bueno que hacer el bien. Los padres, por lo general, padres y madres, yo creo que a pesar de todo intentan hacer el mayor bien a sus hijos. Sabrán más, sabrán menos, tendrán más capacidad, menos, pero intentan hacer el bien para sus hijos. Quizás se equivoquen, quizás sigan una línea que no es la buena, pero en su intención seguro que es hacerles el bien. Pero hacerle el bien a un hijo no significa darle todas las gracias, permitírselo todo, ser demasiado buenos con el niño, no le molestemos, no le digamos nada. No, no. Seguramente, haciéndole un bien, le vamos a hacer llorar algunas veces. No le vamos a permitir ciertas cosas, lo vamos a frustrar, le vamos a poner límites. Y en ese momento el niño se va a quejar, se va a mostrar rebelde, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que manejar eso, que no es fácil, que es complicado. Pero todo eso no lo hacemos porque somos buenos, lo hacemos para su bien. Lo que sí hay que interpretar es cuál es el bien para el niño. Que sea el bien para el niño o la niña, no que sea el bien para mí. Por lo tanto, eso para mí es una muy buena distinción. La virtud, en este caso la virtud de la bondad, tiene que traducirse en acto, tiene que bajarse a la tierra, tiene que convertirse en acción. Las virtudes no son cosas hermosas que se cuentan y se dicen y que suenan muy bien en la boca, sino son acciones concretas bajadas a la tierra y en el mundo de las relaciones. Entonces, ¿qué es una persona buena? Una persona que intenta hacer el bien. Y repito, a veces hacer el bien conlleva consecuencias feas. Pensemos en aquella mujer, no me acuerdo el nombre porque ya pierdo el nombre de muchas cosas, pero aquella primera mujer en Estados Unidos donde se sentó por primera vez en un banco, en un autobús, se sentó en un asiento que solo estaba reservado para blancos. Y ella se sentó allí como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque sabía que no era bueno, no estaba bien discriminar de este modo. Entonces, ella desobedeció, pero desobedeciendo estaba haciendo un bien. Por lo tanto, hacer el bien no es mostrarse bonito, bondadoso, amable con todo el mundo, quedar bien. No, no. A veces hacer el bien es costoso.
Y por lo tanto ahí está la diferencia importante entre el quedar bien y hacer el bien. Mm, me hace mucho sentido, Javier, esto que tú hablas, porque yo creo que hay también como una, no sé si una tendencia, pero nos cuesta mucho pensar en cómo hacer sufrir a los hijos y queremos que estén siempre contentos y que estén siempre bien. Sí, Entonces, claro, es yo me la acuerdo moda de ahora. exacto, Sí, sí, entonces en algún es la momento moda de ahora. mi hija me dice, me caes pésimo. Y le dije, te voy a caer más mal todavía durante varios años de tu vida. Le dije, o sea, como que esta es la primera vez que te caigo pésimo, bienvenido porque te voy a volver a caer mal un millón de veces. O sea, le dije como, y eso también yo creo que tiene que ver como con esto de asumir y como pasar ese trago amargo de que ya no voy a ser el super trooper de mi hijo, ¿ya? Y que voy a ser en momentos como un individuo bien poco adorado y poco querido. Entonces, yo creo que hay una cosa también en la maternidad, particularmente, no puedo saber cómo es la paternidad, pero en la maternidad como de la culpa, ¿no? Entonces, yo creo que esta mala bondad, ¿no? Que tú hablas acá, de querer como evitar estos sufrimientos y tener que estar como todo, también nos puede jugar una mala pasada porque hay mucha culpa, yo creo, detrás de eso. Hay como una experiencia materna de no querer hacer sufrir, pero también podría ser eso mismo, por una oportunidad de crecimiento, porque también nos tenemos que enfrentar con esta parte como no tan bonita, ¿no? De la maternidad, que es como caerle mal a los hijos, enfrentar el conflicto. Y muchas veces eso, pues no queremos enfrentar el conflicto, queremos ser siempre buenos para ellos también. Exacto. Por lo tanto, lo primero que uno debe trabajar es precisamente ese molde personal de ser demasiado bueno. Porque si no, estará cayendo continuamente en el juego del me sabe mal, y el juego de las compensaciones. Ay, ahora me he portado mal, ay, me sabe mal, lo he hecho llorar, bueno, después se lo compenso, bueno, luego le compro, bueno, luego lo... No, entonces, vamos, le enseñamos al hijo, lo que le estamos enseñando es precisamente eso, a vivir de auténticas compensaciones. Vamos riñendo y compensando. Culpa y compensación. Hombre, no, no. La criatura tiene que aprender, y eso los padres tienen que ser honestos y claros, en que lo que tú has dicho, te lo voy a hacer pasar mal muchas veces y aún así te sigo queriendo, porque por encima de todo lo hago porque te quiero. Y a veces el amor no es un amor blandengue, a veces el amor es duro. Y el amor duro es un amor que no es de, ay, qué bonito todo, sino es un amor que a veces tiene esa parte dura, esa parte de sostener el saber que ahora te estoy privando, que ahora te lo estoy haciendo pasar mal, que ahora te estoy dando una lección que probablemente va a ser dura, pero la intención última es por amor y por tu bien, siempre que sea pensando en el bien del otro, no en el propio. Por lo tanto, esa práctica es inevitable y va a suceder, pero claro, ahí como uno arrastra esas programaciones de culpa y es una persona que siempre le acaba viendo mal todo, pues entonces eso es lo que tenemos que resolver. La pena culposa, el sentirme siempre mal, porque si voy arrastrando eso, entonces voy a estar haciendo con el hijo siempre un juego de chantajes continuos, y eso no puede ser. Por lo tanto, aunque cueste, a veces hay que saber abrazar el amor duro. Algunos dicen, algunos, que lo que no conseguirás como padre o madre, solo tendrá su compensación, hablando de compensaciones, cuando seas abuela. Porque entonces recibirás todo el amor sin ninguna condición, recibirás todo, darás lo que quieras y todo estará perfecto. Ahí es donde recibirás. Pero mientras estés de mamá y de papá, no te queda otro remedio que ser el malo de la película. Pero bueno, ahí es donde aprendemos. Y además, creo que también es importante entender que el crecimiento de una criatura, llamémosle ya el crecimiento personal, ¿no? El crecimiento humano, no está hecho solo de dulces. Está hecho también de roces. Está hecho también de momentos de fricción. Ha habido fricciones que nos han endurecido. Y esas fricciones y ese tenerme que pelear, ese tener que luchar por mi espacio me ha hecho más fuerte. Luego no me lo hagas pagar a mí. Pues yo te ayudé a que fueras fuerte con la fricción. Pero algún día lo entenderás. Mientras no lo entiendas, bueno, me vas a culpar. Forma parte del oficio. Javier,
Tú hablabas antes de que esta excesiva bondad, esta mala bondad, efectivamente nos lleva a querer ser perfectos. Yo creo que es como, digamos, ya el polo a donde llega esta mala bondad. Sí. Y cuando pensaba en esto, pensaba que algo que... Este ha sido mi tema. Yo digo es chistoso porque el programa se llama Maternidades Imperfectas, pero a veces creo que uno como que enseña lo que necesita aprender. Claro, por supuesto. Y algo momentos que han sido muy importantes para mí para abrazar mi imperfección han sido momentos de perdón. Quiero decir, han sido momentos en que realmente lo he hecho mal, realmente me he desregulado, me he portado mal, me he salido de mis casillas y estoy hablando con mi pareja específicamente y aún así mi pareja está ahí. Quiero decir, o sea, aún con toda esta desregulación, sigo contigo y te entiendo y te perdono y puedo, incluso te puedo contener. Entonces creo que también hay estos momentos de imperfección que son válidos y que la otra persona esté ahí para perdonarte y para acompañarte. Creo que como que refuerza la idea de que está bien ser imperfecto y equivocarse. Sí, por eso decíamos antes que el hecho de que existe un apego, pero no un apego insano, un apego de enganche, sino el hecho de que sientas que a tu lado hay alguien que te puede sostener, ocurra lo que ocurra, eso te da confianza y estabilidad. Porque por un lado sientes que te pueden sostener, pero a la vez te pueden permitir que seas tú. Y esa doble condición es la que de algún modo cerraría este círculo que hemos abierto, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el que las dos cosas existen. Cuando uno se permite ser sí mismo, cuando uno se va soltando, también cuando siente que tiene unas buenas raíces. Ahora, esas raíces no pueden ser dependientes, lo son en la etapa infantil, lo son en la adolescencia, pero a partir de la primera madurez hacia arriba, esas raíces ya nos pertenecen, ya tenemos que hacerlas en nosotros mismos. Pero no las hacemos solos, siempre lo hacemos todo con los demás. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga mis propias raíces, pero sepa unirme con otras ramas que están al lado, que también están bien enraizadas, eso nos da mucha fuerza. Eso nos da sostén y eso nos permite confiar. Y cuando confiamos nos atrevemos. Y entonces cuando intentamos probar cosas, es cuando intentamos descubrirnos en lo que somos, porque sé que ocurra lo que ocurra, hay alguien que me sostiene. En cambio, sin esa confianza, entonces cuando vamos perdidos. Y si nos perdemos, entonces vienen otro tipo de consecuencias. Ay, Javier, estoy tan conmovida con el programa porque siento que, bueno, por algo llegamos con La Paz nosotros somos tres socias acá, tres personas que hacemos el programa, y yo creo que, bueno, las tres se nos atraviesa esto del problema de ser demasiado buenas, y creo que, bueno, me alcancé a leer parte de tu libro, pero me lo estaba devorando, porque creo que tiene mucho esto de instalarnos en poder entender, claro, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esto que tú hablabas recién, a mí me quedó rondando esto que decías, bueno, fuiste la última, entonces tuviste que hacer algo para que te vieran. Yo soy de formación actriz. Entonces yo dije, claro, ¿cómo no iba a estudiar teatro? Porque necesito que me aplaudan, porque como estaba así media y así me ven, así me ven. O sea, Y tengo ahora tengo un público programa que de me radio. ve, porque en mi casa no me veían. Entonces, claro, como que quiero ir cerrando, nosotros siempre cerramos con idea fuerza, y creo que la idea fuerza que me quedo con esto es esto de desde dónde lo hacemos y desde dónde tratamos también como de quitarle este sufrimiento a nuestros hijos, cuando en realidad esto es inevitable, o sea, es inevitable que se caigan, que se equivoquen, y yo creo que desde ese lugar, como de decir, bueno, no, ya caché que no siempre voy a ser el bueno en la película, me parece que es también un acto como súper reivindicatorio esto de por qué luchamos siempre por ser como perfectos. Entonces me quedo con eso del programa Paz. ¿Con qué te quedas del capítulo de hoy? A ver, aquí me anoté esta frase que decía Javier, ¿no? Cómo ser uno mismo y serlo con los demás. Yo creo que ahí esta es una pregunta bien importante también desde el trabajo que hacemos como mamás de poder invitar a que nuestros hijos regresen a lo que son, a lo que sienten, que es correcto, que a veces, como tú ponías del ejemplo de Rosa Parks, Javier,
muchas veces lo justo es portarte mal. Entonces Claro. creo que me voy con esa idea. Efectivamente, muy buena. Muy buena, muy buena. Oye, pues encantado, de verdad. Y nada puede ser mejor que hacer un poco de inspiración, ¿no? Lograr inspirar un poquito, repito, a esos héroes y heroínas que son los papás y las mamás, que hoy en día en el mundo que tenemos es realmente un gran acto heroico. O sea que adelante y ojalá sirva un poquito estas pequeñas pinceladas que hemos hecho sobre la mala bondad. Gracias, querido Javier. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Recuerden que si les gustó este capítulo, estoy seguro que les va a gustar. Póngale estrellita, compártalo, para que sí nuestro podcast también crezca y pueda llegar a más y más personas. Recuerda que nos puedes encontrar siempre a través de la www.radiosucesos.fm, la 101.7, y que nuestro contenido también está en www.maternidadesimperfectas.com. Javier, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden las personas que hoy día escucharon y dijeron, yo quiero saber de este libro, quiero saber más de Javier? ¿Cómo te encuentran, no sé, en redes o cómo te pueden Sí, contactar? estoy, aparte de la web, con mi propio nombre, todo junto, Xavier, con X, Xavier Guix, G-U-I-X, xavierguix.com, en las redes me pueden encontrar. Hoy en día, sobre todo Instagram es la que más uso, por lo tanto, por ahí me pueden encontrar. Recién hice un podcast precioso, muy bien realizado con los del BBVA, por lo tanto, es una charla también de 1 hora y media que creo que es muy interesante. He participado en muchos podcasts de gente muy conocida acá, es decir, que tienen material de sobras, pero es que además en YouTube creo que tengo como 50 vídeos de directos que hice al principio, hablando sobre temas, cada uno es de 1 hora, o sea que tienen ahí material a punta pala. Y tienen además podcast, si quieren, en Spotify, o sea que me pueden encontrar donde quieran. Muchas gracias, querido Gracias a Javier. vosotras. Gracias, gracias. Fue una conversación realmente increíble y que hizo muy bien, me hizo muy bien a mí, al alma, como para poder también mirarnos, ¿no? Como con más compasión, que creo que también es nuestro interés de poder hacer este espacio. Querida Paz, Claro que sí. ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Bueno, nos despedimos con una canción nueva de Silvana Estrada, que justo hablábamos con la Cone, que salió su nuevo álbum, que realmente es precioso, que se llama No te vayas sin saber. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias, Javier, que no sea la única y última vez que conversemos contigo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao, nos vemos. Chao.